relación al tratamiento y a lo que anunció el presidente de la República, de que el salario básico de este país subía a $25. El año pasado también hizo un incremento de $25, lo que tendría como consecuencia que para el próximo año sería de $450. Esto no satisface a los trabajadores del país. ¿Cuáles son los argumentos, José? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Primero, nosotros hemos planteado de que lamentablemente son más de 20 años en la política salarial, más de lo mismo. Porque primero es de que no hay una política de incremento general de sueldos y salarios. Si vemos durante el 2006 hasta la actualidad, es un porcentaje a un cemento que, si bien es cierto, no deja de ser importante, pero no sobrepasa del 18% de la población que hoy tiene un empleo que bordea alrededor de los 3 millones de personas. Más o menos solo se benefician alrededor de 380,000 personas. Entonces no podemos hablar de un incremento general de sueldos y salarios. Un ejemplo sencillo: sube el salario anualmente, obviamente suben impuestos, suben algunas infracciones si es que usted las comete, pero el trabajador que ya viene ganando $450 no le van a subir ni un centavo. Y entonces nosotros hemos venido planteando incremento general de sueldos y salarios. ¿Por qué esos 25 no se sube a todos? Porque únicamente es al sector privado. ¿Qué pasa con los trabajadores que están bajo el código en el sector público? Que ahí solo se sube a través de contratos colectivos y actas transaccionales, y están congelados desde el 2012. ¿Qué pasa con los servidores públicos que igualmente por más de 10 años los sueldos y salarios congelados? Entonces queremos reactivar la economía fijando a un porcentaje y no estableciendo una política general de sueldos y salarios. Eso es lo que nosotros hemos planteado. La Constitución es clara en el artículo 328 y en la 25ª transitoria, de que tiene que ser de carácter progresivo hasta alcanzar el costo de la canasta básica familiar. ¿Cuándo se aprobó esa Constitución? En el 2007. ¿Cuántos años están? Y seguimos con una brecha entre el salario básico y el costo de la canasta básica familiar, que el salario básico ni siquiera cubre el 50% de esa canasta, que hoy bordea los 740 y en algunas ciudades $780. Entonces, esto es lo que nosotros hemos cuestionado, porque hay un Consejo Nacional del Trabajo y Salarios que debe discutir de manera técnica, de manera social, de manera política. Sin embargo, no ocurre. Como todos los años, 2 reuniones, no hay acuerdos que define el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. José, hagamos un poquito de historia. Años atrás, incrementos de $6, $8, en ese volumen han estado. El año anterior $25, este año se ratifica $25. No hubieron mesas de diálogo, no se sentaron con el ministro de Relaciones Laborales para conversar como normalmente se hacían en años anteriores, o esto fue ya una decisión directa, $25 y no más. A ver, el Consejo Nacional Electoral, Consejo del Trabajo y Salarios, perdón, de acuerdo al Código del Trabajo en su artículo 18, dice que está conformado por los empleadores, trabajadores y obviamente el gobierno, de manera tripartita. Lo que no es correcto de que existan solo 2 reuniones anualmente. En 2 reuniones no se puede determinar el tema de la inflación, de la productividad, de la situación que están los trabajadores post pandemia. ¿Cuál es el tema del poder adquisitivo que venía afectado antes de la pandemia y agudizado con la pandemia? Entonces, existe el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, pero en 2 reuniones discutir algo que es fundamental, la generación de política de empleo y salarios. Y no ocurre. Entonces, los empleadores plantearon el tema de la inflación. Los trabajadores que dicen que están en ese consejo, lo que ya vino ofreciendo el gobierno, porque están los que siempre saludan las políticas de los gobiernos de turno. Entonces, no hubo acuerdos, que decide el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Y fue el presidente que el 30 de noviembre firme el decreto diciendo: estoy cumpliendo
lo que entre comillas ofrecí en campaña. Así no se pueden manejar las cosas. No se pueden así manejar las cosas. Entonces, por ahí, con el debido respeto que tienen que hacerlo algunos medios que dicen que al FUS no le calza nada. No, no, no es que no nos calza nada. El problema es de que el gobierno no ha resuelto los problemas del país. Y si es que ellos dicen que el gobierno está cumpliendo, es su visión y tienen que respetar la postura del resto. Pero es correcto exigir incremento general de sueldos y salarios, porque si hay circulante en el país hay demanda, si hay demanda hay producción, y si hay producción va a haber fuentes de empleo, porque si usted tiene recursos, obviamente va a gastar, caso contrario, no. Entonces, de 3 millones de ecuatorianos más o menos que tienen empleo, 400,000 se benefician y el resto, ¿qué? Seguimos en lo mismo. Ahora lo que hemos escuchado es que se ha dado y hemos escuchado varias voces que el planteamiento es que el salario debería subir a $700. ¿Cómo hacer para que esto se pueda hacer efectivo, José? Cambiando la discusión, cambiando la estructura del Consejo Nacional de Salarios, que lamentablemente no funciona, que debe por lo menos reunirse cada 3 meses y no 2 reuniones al final de cada año y ya. Entonces, eso no funciona así en ningún país. Cuando hay que ver inflación, productividad, rentabilidad, la situación económica, la situación social de los trabajadores. Miren, hoy existe la famosa externalización, las empresas que prestan los servicios complementarios. Hay empresas que no pagan a los trabajadores más de 10 meses. ¿Y qué dice el Ministerio del Trabajo? Nada. Sigue vigente la famosa ley humanitaria que los trabajadores laboran 6, 8 horas y siguen ganando el 50%. Esa es la realidad del país. Lamentablemente hay autoridades y el gobierno que no inspecciona, que no verifica, porque creen ellos de que las cosas se deben hacer desde el escritorio. Y entonces uno como recorre las provincias, recorre las organizaciones, sabe cuál es la realidad que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Cumplir la Constitución, que funcione el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, ir trabajando para cerrar la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. Caso contrario, no va a cambiar esta realidad. Recordará usted y la ciudadanía que en la famosa ley de la productividad se inventaron los preceptores, que una familia estaba conformada con 5 personas, con 6 y después con 4, y que todos trabajaban. Entonces ya sobrepasan el costo de la canasta básica familiar, cuando la Constitución es clarísima. El trabajador tiene que tener un salario de carácter progresivo hasta alcanzar el costo de la canasta básica familiar. Y lamentablemente eso no existe. Poniendo los pies sobre la tierra, José, ¿usted cree que, por ejemplo, si es que se llegara o la propuesta dice, el salario sea, se me ocurre, esto es nada más, esto es un tema técnico, subir a $700, ¿cree que mucha gente, muchas empresas, muchos emprendimientos pequeños podrían pagar ese salario? Obviamente que sí, porque también van ellos a vender más, porque va a haber más consumo, la gente va a consumir más porque tiene un mejor ingreso. Y nosotros no hemos planteado que de un solo golpe se suba el costo de la canasta básica familiar, que sea de manera progresiva. Pero si seguimos con 25, nunca lo vamos a hacer. Y entonces eso hay que tomar en consideración. Nosotros hicimos una propuesta de que por lo menos suba el salario básico a $500, que eso, por cierto, ofreció el gobierno. Después lo dividió para los 4 años, pero él dijo en campaña salario básico a $500. Y obviamente, entonces hay que establecer los mecanismos, las reglas del juego claras para mejorar la situación del país. En el 2008, si no me falla la memoria, fue el primer acuerdo que hubo de manera tripartita. Y ahí se subió $30 y nos dijeron de que las empresas iban a quebrar. Y pasó todo lo contrario. Hubo más venta, hubo más producción porque la gente tenía un mejor ingreso
y podía consumir. Es sencillo. En diciembre, ¿por qué se mejora la economía? Porque el trabajador que por lo menos cuenta con una fuente de empleo, tiene un adicional que es el 13º. Y entonces hay más consumo y la economía se mejora en diciembre, enero. Y entonces lamentablemente eso no se quiere comprender, establecer una política en base a la progresividad hasta ir cerrando esta brecha. Hoy la brecha de 425 a 740 es cerca de $300. Y entonces evidentemente que necesitamos esto cambiar. Y no es que estemos reclamando por reclamar. Y entonces, sino que creemos que es lo necesario, vuelvo y repito, la mayoría de personas que tienen hoy trabajo no se van a beneficiar, siguen con lo mismo, ya por más de 10 años. ¿Cree que con esta convocatoria que están haciendo este próximo 8 de diciembre, una nueva movilización, no sé si es movilización, si es paralización, cuál va a ser la connotación de este llamado que están haciendo ustedes? Mire, como yo le decía, yo respeto los criterios, pero lo que no compartimos es de que se desinforme a la gente. Que no estamos en contra del salario y que hemos convocado a la movilización. Es falso. Hemos convocado por el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, y hemos convocado a una movilización en defensa de la vida para exigir seguridad, porque los hijos de los trabajadores, de los campesinos, del pueblo ecuatoriano están siendo asesinados afuera de las universidades, en los colegios. Y el gobierno dice entonces, yo como ya controlé las cárceles, ya está resuelto el problema de la inseguridad. Y es falso. Acaban de asesinar al director de la cárcel del Inca. Los trabajadores laboran las 24 horas en los municipios, en las empresas públicas, 1, 2 de la mañana, y son objetos de asalto, de robo, hasta de asesinato. Y cuando convocamos a una jornada para el 8 de diciembre es en defensa de la vida. Y el gobierno debe entender que para resolver el tema de la inseguridad debe atacar a las causas, que es la falta de educación, la falta de salud, la falta de fuentes de empleo. Y entonces, ¿cómo vamos a reactivar la economía, el turismo, cuando ni siquiera garantizamos la seguridad para los ecuatorianos? Entonces, hemos convocado al 8 de diciembre a una marcha en defensa de la vida. No es de que estamos haciendo la marcha en contra de lo que no ha incrementado el gobierno la remuneración. Eso ya sabíamos que no iba a suceder porque ningún gobierno neoliberal va a ver desde la visión social de los trabajadores. Nos ha quedado claro. Entonces es algo que se está malinterpretando informativamente, José. Ese es Sí, el tema. obviamente. Miren, nosotros estamos haciendo una jornada por el tema de los derechos humanos, que es el 10 de diciembre. Y usted sabe, la ciudadanía, que hay diferentes actos de distintos sectores. Nosotros hemos dicho una acción para levantar la bandera roja de la clase obrera, pero también la bandera roja de la paz, porque estamos seguros que los ecuatorianos somos más y no vamos a permitir que ni las mafias del narcotráfico ni la delincuencia común y organizada nos afecte para el desarrollo económico, la generación de empleo en nuestro país. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, defender la vida, porque vuelvo y repito, dirigentes sindicales en Esmeraldas han sido asesinados, amedrentados por no someterse a las políticas de la famosa vacuna, y nos quedamos de brazos cruzados frente a eso. Consideramos que no. Entonces, hoy nos dicen que no nos cansa nada y que llamamos a una movilización en contra de la remuneración, cuando clarito hemos planteado en defensa de la vida, por el empleo y por la seguridad. Nos ha quedado muy claro. Muy amable, José, que tengan éxito entonces en esta marcha del próximo 8 en defensa de la vida. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Una pregunta final, José. ¿Cuánto más se avanzó sobre el tema de los vocales del Consejo Directivo del IES? Mire, se ha ratificado lo que ya hemos conversado. El gobierno sigue insistiendo en controlar el IES. Y digo esto porque es la Procuraduría General del Estado, que pide diferimiento. ¿Y quién es el señor? El que fue puesto o posesionado recientemente por la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana que controla el gobierno. Esperemos de que del 6 de diciembre, que está nuevamente la audiencia, ya no se difiera. Sin embargo, nosotros hemos
presentado un escrito solicitándole a la jueza que no puede seguir jugando con la vida de afiliados, jubilados y pensionistas. El 6 se va a definir y luego de eso obviamente tomaremos las mejores decisiones en seguir defendiendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias a José Villavicencio. Un buen día, buen fin de semana. Gracias, un abrazo a la distancia. Gracias, José Villavicencio está al frente de la UGTE y del Frente Unitario de los Trabajadores. Quizás entendimos mal, los medios de comunicación entendieron mal y se comunicó mal. No hay ninguna situación de paralizaciones ni nada. Van a ir a una protesta, una marcha que va en defensa de la vida. De la vida, claro. Esto va a ser el próximo 8 de este mes de diciembre. Inicio de espacio publicitario. El municipio de Cuenca está pavimentando varias vías, entre ellas, en la parroquia Machángara, Pueblo Achuar, con cierres intermitentes. Tomar